la biblioteca donde yo trabajé, donde que estuve dirigiendo en el 2013 y 2014. En el marco de la cooperación internacional, la Fundación ADES me propone ir a El Salvador con el fin de colaborar con la UNICAES. Durante 18 meses me encargué en el reto de dirigir esta biblioteca. Características de biblioteca: entre 4.000 y 4.500 usuarios en cada ciclo académico, un fondo bibliográfico de 40.000 volúmenes, equipo de 9 personas, ninguna de ellas tenía titulación en bibliotecología, solamente una en sistemas informáticos. El resto, los 8, fueron destinados a la biblioteca porque en el momento en que fueron contratados era la unidad administrativa donde se necesitaba personal. Adscrita a una universidad cuya dependencia funcional es la Conferencia Episcopal de El Salvador. Forma parte de AUPRIDES, pero no del CEPUES. Y esto por decisión propia del vicerrector, no porque no tengan recursos, sino porque no quiere. El plan que desarrollé... Ay, me he saltado. No sale. Os lo voy a... Fue automatizar todo el proceso documental con el sistema Koha-Kobli, no sé si lo conocéis. Formar en biblioteconomía y documentación al personal, presencia dinámica en la biblioteca en Internet y eliminar la función del lugar de pasar el rato que tenía tanto el usuario, tanto el estudiante como el docente. Conclusiones. Va a resultar alto difícil para El Salvador salir del retraso cultural que padece. Es cierto que cuenta en parte con los recursos tecnológicos necesarios para ello, pero carece de una ciudadanía que considere un derecho el acceso libre y gratuito a la información que ayuda al conocimiento y, por tanto, que existan bibliotecas que le faciliten participar de la vida cultural tal y como expresa el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos. El cómplice círculo vicioso entre unas autoridades culturales que no consideran preciso una firme y constante política de fomento de la lectura y unos ciudadanos que tienen otras necesidades vitales más urgentes que atender, dan como resultado que la biblioteca en El Salvador sea aún una asignatura pendiente. Ante esta situación, se me plantea el dilema de si la pobreza económica trae consigo la pobreza cultural, o viceversa, y cuál de ellas será el punto de inflexión que genere el cambio hacia el progreso humano en este país centroamericano. Miguel de Unamuno ya me dio alguna pista para resolver este dilema. Cito: cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Cuantos menos ideas tenga uno y más pobres sean, más esclavo será de esas pobres y pocas ideas. Muchas gracias. Pues ahora tengo el gusto de presentarles a Nuri John. Está formándose en el doctorado en Ciencias de la Documentación de la Casa y es licenciado en Filosofía y Letras y Bibliotecología en la Universidad de Daejeon, en Corea del Sur. Y lo que me ha llamado la atención de su currículum es una frase preciosa que dice: fui bibliotecaria en la biblioteca pública en centro de aprendizaje a lo largo de la vida. Eso es muy significativo, ¿no? Pues nada, tiene la palabra y 10 minutos. Muchas gracias. Antes de nada, quería agradeceros mucho. De verdad que para mí es un honor participar con vosotros en este seminario, presentando con el tema relacionado con mi país. Bueno, que hice una presentación muy llamativa con muchos colores porque sabía que hoy estaría muy nerviosa y entonces quería que el pantalla llame mucha atención. Bueno, y hoy en día la multiculturalidad es un fenómeno creciente en todas las sociedades del mundo. Pues ahora la sociedad coreana se está encontrando muchos conflictos por el aumento exponencial de los inmigrantes. Para la surcoreana, la inmigración es un fenómeno creciente que empezó en los años 80.
Y hasta finales de los años 80, el porcentaje de la población inmigrante solo representaba un 0,1%. Aunque la inmigración a Corea del Sur empezó tarde en comparación con otros países, y desde en torno a 1990 ha ido aumentando de forma muy rápida y progresiva. Y según los datos más recientes, en 2012, la población multicultural representó un 3% de la población total de Corea del Sur. Y según el informe de Naciones Unidas, en 2500 y en la sociedad coreana habrá recibido 11.590.000 inmigrantes. En cada país, la diversidad tiene orígenes distintos y también es distinta la forma en que se percibe. Y también varían los puntos de vista políticos de muchos gobiernos sobre la multiculturalidad. En particular, Corea del Sur, las causas de diversidad cultural debe a los inmigrantes, los trabajadores inmigrantes y los inmigrantes por matrimonio, y etc. Y con el aumento de la población, las mujeres inmigrantes por matrimonio, la multiculturalidad empezaron a llamar mucha atención y en poco tiempo ha hecho un tema muy importante social y político de la sociedad. ¿Y por qué he dicho la sociedad coreana está encontrando muchos conflictos por el aumento de inmigrantes? Porque la sociedad coreana, debido a haber muchas invasiones por los países extranjeros y unas guerras que había durante mucho tiempo, la sociedad dominaba una ideología de una nación de una sola raza. Y antes de que los coreanos reflexionaran sobre esta ideología, el gobierno se puso muchos planes y muchos proyectos para hacer la sociedad multicultural, con un fin muy capitalismo, como tener las manos de obra económica. Entonces, en distintos estudios mencionan que ahora los coreanos que están sintiendo discriminación por los inmigrantes. Eso creo que está presentando un reto muy importante para las bibliotecas públicas, porque si pensamos un sitio público que no sea exclusiva, para que los grupos tengan contacto y que ofrezca su servicio gratuitamente a todas las personas sin distinción, es la biblioteca pública. Creo que el papel de biblioteca pública para la sociedad multicultural empieza desde aquí. Y el manifiesto para la biblioteca pública de IFLA indicó que los servicios de biblioteca pública se presentan las bases de igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Y también presentó las directrices de 6 categorías relativas a los servicios de la biblioteca para promover la equidad de acceso de los servicios bibliotecarios para el grupo multicultural. Pues, a lo mejor en España y en México no es la multiculturalidad no es un tema que llama mucha atención, pero en Corea hace poco tiempo los bibliotecas públicas empezando a desempeñar una función importante para la comunidad multiculturalidad. Por ejemplo, en 2006 añadió un artículo contra la brecha de conocimiento y de la información a la ley de biblioteca, y desde entonces las bibliotecas públicas empezaron a cumplir su misión de garantizar el acceso abierto al conocimiento y la información para el grupo multicultural. Y en 2007, dentro del Ministerio de Cultura y Deporte y Turismo, creó un equipo de multicultural y se preparó un marco jurídico y los planes de servicio bibliotecario para población multicultural. El primer plan
se formó un proyecto para desarrollar las colecciones multiculturales y multilingües e instalar la sala de lectura con estas colecciones y apoyar los programas destinados al grupo multicultural. En segundo plan, se propuso crear un catálogo común de las colecciones multilingües entre las bibliotecas en el mismo área. Y los servicios multiculturales en las bibliotecas públicas en Corea pueden categorizar en 4 partes: las colecciones multiculturales y multilingües, y los programas sobre la cultura coreana y lengua coreana, y los programas para apoyar la educación de hijos de familia multicultural, y los programas de alfabetización digital. Y para que estos servicios tengan éxito, la personal de biblioteca han de comprometerse a servir a la comunidad multicultural. Sin ese compromiso no se podían lograr la aprobación pública, no se pueden fijar las metas. Por lo tanto, el personal de biblioteca debe recibir una información adecuada para trabajar en una comunidad multicultural. Pero de momento en Corea, los proyectos y los planes de los servicios bibliotecarios para el grupo multicultural no han llegado a pensar el personal de biblioteca. Por ejemplo, ninguna de institución educativa para formación bibliotecaria ofrecen cursos que traten las cuestiones relacionadas con la prestación del servicio a la sociedad multicultural. Solo existen unos programas irregulares y temporales para las bibliotecarias organizadas por algunas bibliotecas municipales. Esto es un ejemplo de un programa temporal de educación profesional de biblioteca que impartió en biblioteca Michuol. Pues lo ideal sería que cada biblioteca cumpliera los criterios establecidos por IFLA. Y este criterio recomienda que los empleados de biblioteca pública deban poseer estas habilidades. Para poder servir a la comunidad multicultural es obligatorio que tenga en la plantilla la competencia cultural, que es la capacidad de interactuar eficazmente con personas de diferentes culturales y orígenes. Y por supuesto, una dirección con una visión y una buena colección y un propuesto saneado y una programación excelente son los factores clave de servicio multicultural. Pero para que estos servicios bibliotecarios marquen la diferencia en la vida de población multicultural, el personal ha de estar comprometido. Pues, entonces, las instituciones educativas deben añadir en formación de bibliotecarios cursos que traten servicio destinado a las comunidades multiculturalidad, para que los estudiantes vayan teniendo idea de competencia cultural, y las bibliotecas han de ofrecer información continua para ayudar a sus trabajadores para servir mejor a los usuarios éticos y culturalmente multiculturales. Muchas gracias. Ahora cambiamos la mesa porque nos faltan otros tres ponentes. Muchas gracias. Bueno, estamos en comunicación con él. La siguiente ponente se llama María Eugenia López Barea, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense y hizo el máster en Gestión de la Documentación y Bibliotecas, especialidad en Patrimonio Bibliográfico. Es bibliotecaria del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid
y actualmente está realizando el doctorado. 10 minutos y tiene la palabra. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a los organizadores del 12º Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación, y en especial a los profesores de la Facultad de Ciencias de la Documentación, que considero mi casa, y entre ellos a mi director de tesis, el doctor Fermín de los Reyes Gómez, que no ha podido asistir porque en estos momentos está presentando su último libro en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre la imprenta incunable, que les recomiendo a todos que se hagan con un ejemplar. Y gracias a todos ustedes por su presencia. Antes de centrarnos en hablar de la imprenta incunable en Zamora, me gustaría ponerles un poco en antecedentes del trabajo de investigación que hemos estado realizando pues desde el inicio, desde el final, vamos, del fin de máster, y cuyo tema fue los incunables castellanos en la actual comunidad autónoma de Castilla y León. El tema daba para mucho, por lo menos nosotros así lo hemos visto, y se ha convertido en el germen de una tesis doctoral sobre el mismo tema. Para ello hemos tenido pues, que analizar y consultar la mayoría de los repertorios que estaban ya desfasados porque eran de finales del 19 y de la primera mitad del 20, y ponerlo a la luz de las últimas actualizaciones y de las últimas investigaciones y descubrimientos que se están realizando en el campo de la incunabulística. Para ello pues, diseñamos una estructura de trabajo, cuál iba a ser el objeto de nuestro estudio, la metodología, el estado de la cuestión y luego todo el desarrollo para elaborar el repertorio bibliográfico con las noticias, ayudarnos de las técnicas estadísticas, análisis cuantitativos y cualitativos, elaboración de gráficos, diagramas, y finalmente poder extraer conclusiones y aportar algo al mundo de la incunabulística. Pues como les dije, el objeto era la producción incunable en Castilla y León. En cada ciudad de Castilla y León la imprenta apareció en un momento diferente. La primera fue Segovia, como todos ustedes saben, con el sinodal de Aguilafuente, ampliamente estudiado por el doctor de los Reyes. Hemos elaborado con más de 300 noticias, no concreto dato porque siguen apareciendo incunables, otros pasan a posincunables, otros desaparecen porque eran ediciones fantasma. Entonces, bueno, hasta que no esté acabado no podemos dar una cantidad, pero más o menos con los que llevamos hemos elaborado pues, esta serie de gráficos que simplemente es mostrar como introducción, no vamos a ahondar en ellos. Hemos analizado variables cuantitativas, cualitativas, hemos utilizado porcentajes y diferentes gráficos según lo que queríamos mostrar en cada momento. Hemos realizado histogramas, diagramas de cajas, en fin, creemos que todas estas herramientas es muy importante que se apliquen a las ciencias sociales y a las ciencias de humanidades. Y entramos ya en nuestro tema de hoy, que es la imprenta incunable en Zamora. El primer impreso del que por ahora se tiene noticia data de 1482 y los impresores que destacan en Zamora es fundamentalmente Antonio de Centenera, que tiene prácticamente el 90% de la producción, y hay noticias de los maestros de hacer breviarios y letras de molde, Juan de Bobadilla y Álvaro de Castro, y finalmente una imprenta hebrea con los hermanos Samuel e Immanuel Ben Musa. La producción de Zamora vemos que va de más a menos, inicia muy fuertemente, pero va decayendo, y todo esto pues, se debe, claro, a las condiciones geográficas, económicas y sociales de la ciudad.
El primer impresor con el que nos encontramos y el que más obras produce es Antonio de Centenera. Es curioso que él es auténticamente hispano, no proviene de Centro Europa como la mayoría de los impresores, ni por vía centroeuropea ni por vía italiana. Y entonces lo curioso es que su letrería es típicamente hispana, aunque se mantiene en gótica, bueno, que es una larga tradición también, tanto en Castilla como en Aragón, las letrerías góticas, pero es autóctona de aquí, que eso es algo a resaltar. A lo largo de la vida de su taller se conocen unas 5 letrerías. Hay 4 que son las que más usa hasta 1495 y luego él se adapta a las nuevas tendencias y adopta una letrería en letra de tortis. Respecto a la vida de Centenera, no tenemos muchos datos. No sabemos con seguridad su lugar de procedencia. Como en estos momentos era muy común ponerse en el apellido, nombrarse de dónde eran, se cree que podría ser de alguno de los centeneras que había en ese momento en España. Hay 3 en Castilla y 1 en Aragón. Entonces son Guadalajara, Jaén, Soria y Huesca. Creemos que él quizá provenga de Guadalajara porque luego su hijo se instala allí y quizás sea por seguir con los lazos familiares en dicha zona, aunque su hijo se llama Alonso de Vega porque adopta el apellido de la madre. Respecto al año de nacimiento, como decimos, pues tampoco hay datos y Lorenzo Ruiz Fidalgo apunta que para tener un negocio en este momento se requería una mayoría de edad que estaba fijada en los 25 años. Teniendo en cuenta que su primer libro, según sigue indicando Ruiz Fidalgo, lo imprime con 30 años, aunque este dato no lo documenta convenientemente, lo más probable es que naciera en la década de los 50 del siglo XV, es decir, que su vida va a transcurrir desde los comienzos de la imprenta paralela a ella. Según García Lorenzo, la imprenta de Centenera en Zamora estaba en la calle de las Doncellas. Y luego, respecto a la fecha de fallecimiento, tampoco sabemos con exactitud cuál es. Según Cesario Fernández Duro, dice que ocurrió en 1517, pero no nos dice de dónde tomó él en su momento esa documentación. Ruiz Fidalgo señala que el nombre de Centenera aparece el 8 de julio de 1504 en un pago que el municipio de Zamora debe hacerle por un encargo de impresión, y otra vez en 1507 con otra impresión que les hace a los cofrades de la Asunción. Aparte de estos datos, la última vez ya en que aparece en un documento de archivo es en el testamento de su mujer Isabel de Vega el 19 de diciembre de 1539, pero él ya figura como difunto, con lo cual tampoco sabemos en qué año ocurrió su fallecimiento. Es curioso que en el testamento figuran 2 inventarios con los bienes de la viuda, pero en ninguno de ellos se menciona nada de la imprenta, con lo cual podemos pensar que probablemente la vendiera antes de morir ella. Ay, ya no sé, porque ya entonces me pierdo. El caso es que en uno de los inventarios aparece que hay un breviario de cuero en unos libros y no hay más con respecto a sus posesiones. Lo que sí es que tenía muchos inmuebles, muchas casas y terrenos, con lo cual la idea de que tenía una posición desahogada. Esto es muy curioso porque en un primer momento se pensó si él hubiera sido calígrafo, pero todo parece indicar que en realidad él era un librero editor, que impresor también, pero como dueño de la imprenta, no como que estuviera trabajando en ella, y que lo que se dedicaba era a buscar qué trabajos imprimir y viajar pues por la zona, la comarca en la que él, cercana a donde tiene
la imprenta. Aparecen en otro documento, eso sí que es curioso porque no suele aparecer los componentes de las personas que trabajaban en la imprenta. Hay 4 personas y probablemente pues, sería una imprenta con una sola prensa, con un componedor o cajista, el batidor o entintador, un tirador y un auxiliar que realizaría tareas de apoyo. De los más de 30 impresos zamoranos que llevamos recogidos hasta el momento, unos 22 se habrían salido de la imprenta de Centenera, aunque como 2 son posincunables no entrarían dentro de nuestro repertorio como tal. Pero nos da idea de que su imprenta sí que se mantuvo en el tiempo, aunque va decayendo, porque se dedicó probablemente a trabajos menores, a hojas sueltas y trabajos del ayuntamiento que le encargaran o de las distintas cofradías. Una de las más importantes es los 12 trabajos de Hércules, que él hace con 11 ilustraciones en silografía, que son tacos preparados también exclusivamente para esta edición. Quiere decir que tampoco los encarga fuera, como ocurría en otras imprentas, como pueda ser Sevilla o Zaragoza, que de origen alemán se iban a Alemania a buscar tacos, a buscar a los que los confeccionaran para traerlos a sus impresiones. Entonces todo es realmente autóctono de aquí. Edita también obras poéticas y romance de autores contemporáneos, que serían los bestsellers del momento. Y entonces, bueno, pues ya... solo decir que también están Juan de Bobadilla y Álvaro de Castro. Hay muchos interrogantes al respecto, no sabemos con seguridad si son impresores o también se dedican a establecer acuerdos de compras, y por eso hay determinados libros impresos aquí. Una imprenta hebrea que tampoco sabemos muy bien lo que imprime, porque solo hay restos de una impresión, aunque en su colofón hace mención de otras 2 ediciones anteriores. Entonces, bueno, todo hay que seguir investigando en ello. El problema de Zamora es que pues, está alejado de las vías comerciales más importantes, y su declive de imprenta se debe en parte porque las bulas, por ejemplo, las tiene Valladolid, o sea que todo lo que tiene que ver con impresiones religiosas, eclesiásticas, tienen que ser o encargos de alguna catedral, como pueda ser Santiago, que le encargó un breviario y tal, o la cercanía de Salamanca, que también le hacen algunos encargos, pero luego claro, se hacen más en Salamanca, como es natural. Entonces se dedican eso, a impresos menores, y hay que seguir investigando. Muchas gracias por su atención y lo siento por haberme pasado. Gemma Desiré Cristóbal Querol está estudiando el doctorado en Ciencias de la Documentación en la especialidad archivística. Tiene el grado en Historia en la Universidad Autónoma de Madrid y tiene la palabra y 10 minutos. Hola, buenas tardes ya. Muchas gracias, Susana. Bueno, como ha comentado Susana, estoy realizando la tesis en esta facultad sobre los fondos documentales de la Real Casa de Maternidad de La Habana. La tesis está dirigida por Susana y por Concepción Mendo Carmona. Y bueno, en la línea en la que estoy trabajando la tesis y en la que trabajé el trabajo de fin de máster, voy a presentar esta metodología explicando cómo estoy llevando a cabo esta investigación y cómo llevé la del trabajo fin de máster. Bueno, debido a estos 2 trabajos, mi línea de investigación se centra en la beneficencia pública del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Bueno, en esta metodología que planteo, nos tenemos que plantear que el objeto de estudio son los fondos documentales de estas instituciones benéficas de carácter público, y para investigar esos fondos documentales el objetivo del estudio sería elaborar una identificación y un análisis tanto de la institución productora como de sus tipos documentales. De esta manera se conseguirá conocer la institución productora, su historia, su evolución orgánica y funcional, su marco legislativo y sus competencias. Competencias que se verán reflejadas en sus tipos documentales.
ya que los tipos documentales reflejan la actividad diaria de estas instituciones. Para conseguir esta identificación y análisis de la institución productora y de los tipos documentales, el trabajo de investigación se realiza en varias líneas: el trabajo de archivo, el trabajo de biblioteca y el trabajo legislativo. Si bien es cierto que el análisis de los documentos en el trabajo de archivo es fundamental y probablemente el primero, estas líneas de trabajo se entremezclan y van complementando una a la otra, no hay un orden específico. En el trabajo de archivo lo primero es localizar los fondos documentales, lógicamente. Para localizar los fondos documentales de instituciones de beneficencia del 19 de carácter público se pueden localizar a través de los diferentes recursos que ofrece el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como es el recurso de guías de fuentes documentales, o en esta ocasión, como son de carácter público, determinar la administración de la que dependían y localizar los fondos de esas administraciones en los correspondientes archivos. Por otro lado, y la parte fundamental del trabajo, es el análisis de la documentación. A partir de aquí se establecerían las fechas extremas a investigar, se determinarían las tipologías documentales y con este análisis de las tipologías documentales se podría realizar un mapa evolutivo de los documentos, viendo cómo cambian y cómo evolucionan al fin y al cabo. Y luego no hay que olvidar la documentación relacionada. No es documentación que produce o genera directamente la institución, pero que está enteramente relacionada con su producción y que no se puede entender su funcionamiento sin ella. Por ejemplo, la producción documental de la Junta de Damas de Honor y Mérito, de órdenes religiosas que estaban dentro de la organización y de la administración de estas instituciones. Luego, el trabajo de biblioteca, pues así visto parece muy claro y muy lógico. Hay que determinar una bibliografía de contexto general, ya que al ser instituciones de carácter público están sujetas a decisiones políticas y al momento que en el 19 en España pues es bastante cambiante. Luego, bibliografía de asistencia médica y benéfica, para hacernos una idea de cuál es la situación de este ámbito y de la sociedad. Y luego también es importante bibliografía sobre las juntas de beneficencia, tanto de carácter general, provincial o municipal, ya que son los entes a los que dependían todas las instituciones, que también son cambiantes y que son muy necesarios en este estudio. Y lógicamente luego, si existiese, que no en todos los casos se da, bibliografía sobre la institución de la que estamos estudiando. También sería el trabajo legislativo. Al igual que en el trabajo bibliográfico, las juntas de beneficencia son un ente importante a estudiar, también desde el punto de vista legislativo. Sus funciones, su composición, todo cambia y evoluciona. También hay que hacer bastante hincapié en las leyes generales, sobre todo en el siglo XIX, la de 1822 y la de 1849, que afectan lógicamente a estas instituciones benéficas. También a reales decretos, instrucciones, todo tipo de legislación. Y también es importante la regulación de la institución en los reglamentos del régimen interior, que podemos localizar en muchas ocasiones en archivos. Los reglamentos de régimen interior ofrecen una información muy detallada, muy minuciosa de la organización de las instituciones, determinando los cargos y las funciones de la gente que trabajaba allí y, sobre todo, determinan el objeto de la institución, lo que nos facilita pues, saber a qué se dedicaban, a qué tipo de personas, etc. Y luego, por último, dado que muchas de las instituciones que están presentes en el siglo XIX, que no tienen por qué nacer en el XIX, siguen su trayectoria en el siglo XX. Entonces, al realizar mi trabajo fin de máster me encontré con estas dos leyes que son importantes y que determinaron mi límite cronológico del trabajo, ya que al tratarse de instituciones de beneficencia, en muchos casos de carácter médico, estas leyes establecen qué datos se pueden consultar y qué datos no, y bueno, pues son necesarias y si se va a tratar sobre las instituciones en parte del siglo XX pueden afectar. Y nada más, muchas gracias. La última ponente de esta mesa es Nuria Bezos del Amo.
licenciada en Historia y tiene los posgrados en Historia de la Monarquía Hispánica, la formación del profesorado y gestión archivística. Trabaja actualmente en el Departamento de Publicaciones Oficiales del Congreso de los Diputados y ha trabajado en los archivos del Senado y digitalizando en una empresa de digitalización HP. Lo más significativo de su currículum es su participación en 2 proyectos, uno en el Archivo General de Simancas, en el proyecto de indización del registro de sello, y otro en el Diccionario Bibliográfico de la Real Academia de la Historia. Pues Nuria, 10 minutos y tiene la palabra. Muchas gracias por recibirme. Me gustaría agradecer primero a la organización el haberme permitido participar en este congreso por varios motivos. El primero de ellos es que esta se va a convertir en mi primera presentación en un congreso. El segundo de ellos es significativo para mí que este sea un congreso hispano-mexicano, dado que, por un lado, adoro mi país y por otro lado, tengo como asignatura pendiente visitar México, país del que estoy enamorada. Y por tercer lugar, agradezco enormemente que se me haya dado el lujo de participar aquí, dado que mi proyecto de tesis no está vinculado con las bibliotecas, sino con los archivos, aunque he de decir que necesita necesariamente de la consulta en bibliotecas. Por lo tanto, y como usuaria, quiero agradecerles a ustedes todos los avances que hacen en el campo bibliotecario. A continuación, y por supuesto, agradecer a mis tutoras, Susana, en esta mesa, y al Fondo a Concha, por su apoyo continuo en esta nueva aventura que es el proyecto de tesis doctoral. Mi proyecto de tesis tiene como título un título muy genérico, que es La beneficencia en el Madrid del siglo XVIII y sus índices de autoridad. Aquí me gustaría presentarles, sobre todo, cómo estoy llevando a cabo este proyecto. Primero, el título es un título muy amplio, por lo tanto, tuve que hacer una primera tarea de selección que me obligó a consultar muchas fuentes bibliográficas para determinar sobre qué centros quería hacer los índices de autoridades, dado que en el Madrid del XVIII, como en siglos anteriores y posteriores, los centros de beneficencia son numerosos, sobre todo teniendo en cuenta que la beneficencia era para cualquier ciudadano un acto que debía de llevar a cabo si quería ser reconocido y buen cristiano. Estamos hablando de sociedades predominantemente religiosas. Por lo tanto, voy a estructurar esta presentación primero en la elección que realicé y en qué consisten estos centros sobre los que voy a hacer el índice, qué tipo de índice voy a realizar y, por último, qué metodología y qué fuentes estoy empleando. Tras esta primera revisión, se decidió realizar el trabajo sobre las escuelas patrióticas. Estas escuelas nacen dentro de la institución la Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País, que es una de las instituciones más importantes para el siglo XVIII, ya que promovieron de forma extraordinaria tanto la cultura como los avances industriales, como la educación, sobre todo de aquellas clases sociales más desfavorecidas. Estas escuelas patrióticas nacen en torno a 1775, que es cuando se constituyen sus primeros estatutos, y desde 1787 van a estar dirigidas por la Junta de Damas de Honor y Mérito. Es muy importante esta institución porque es la primera institución femenina que existe en España. Es la institución que se va a hacer cargo de prácticamente la mayor parte de los centros de beneficencia del Madrid de esta época. La destaco aquí porque es una institución que está bastante olvidada en la construcción de nuestra historia. Por lo tanto, para mí es importante y porque creo que es importante dar cabida a estas mujeres por su labor encomiable. Estas escuelas, en general las escuelas patrióticas, van a ocuparse de enseñar una profesión a los sectores más desfavorecidos de la población. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que puedan encontrar un empleo, un modo de subsistencia, ya que en estos periodos la pobreza en Madrid es destacable y era un problema que a las élites sociales preocupaba muchísimo. En concreto, las escuelas sobre las que yo voy a trabajar, de las que hablaré a continuación, van a intentar educar en una profesión a niñas y mujeres. Estas escuelas son las escuelas dilatas. Hay otras escuelas, como las escuelas de bordados, de dibujo y otras dirigidas a hombres de carácter más industrial. Estas escuelas son 4. La escuela de San Ginés, de San Sebastián, San Martín y San Andrés. En ellas van a intentar enseñar a las mujeres las labores textiles, un empleo que se consideraba
y se ha considerado incluso en la actualidad predominantemente femenino. Además, es importante destacar aquí que no solo van a enseñarles esta profesión, sino que van a preocuparse por la formación más básica, es decir, el estudio de las letras y de los números, ya que consideraban que sin una formación mínima realmente no podían profesionalizarse, lo cual es muy importante porque es la primera vez que en España se preocupan por este asunto. Hay que destacarlo. Decir también que estas escuelas, las patrióticas, todas ellas, en concreto también las de Ilaza, son las primeras escuelas de formación profesional que conocemos, la antesala de los actuales institutos de formación profesional que hoy tenemos en España. ¿Qué voy a hacer con estas escuelas? Pretendo hacer un índice de autoridades. Vale. Primero decir, existen muchos tipos de índices, de autoridades, de materias, geográficos. Yo me voy a centrar en un índice de autoridades que pretende englobar a todas aquellas personas que formaron parte de las instituciones, desde directores, gestores, profesores, profesoras y alumnos. Y esto evidentemente va a organizarse de forma alfabética. Y lo que más va a destacar en este proyecto, o lo que pretende ser la parte más innovadora, es la creación de unos apéndices biográficos de todas las personas que se indicen, que incluyan, por un lado, los datos personales básicos, los datos profesionales, si se hallasen, y las fuentes documentales donde pueden encontrarse estos datos. Para hacer esto, para construir todo el trabajo, primero, hay que llevar a cabo una metodología que tiene varias vertientes. La revisión documental, que más adelante diré en qué va a consistir, la revisión bibliográfica y la búsqueda en la web. Las fuentes. Es la parte que se refiere a la revisión documental. Es la parte que más quiero destacar en esta presentación, dado que digamos es la parte más característica del trabajo. Las fuentes bibliográficas también son una parte fundamental, pero si bien es cierto que estas instituciones cuentan con un archivo propio, un archivo que es poco conocido y que es de índole primaria. Este archivo es el archivo de la Real Sociedad Económica Matritense y también se conoce como el archivo Torre de los Lujanes, porque se encuentra en un edificio característico en la Plaza de la Villa de Madrid. Si lo pueden visitar, es bastante bonito, es chiquitito pero muy agradable, y es la imagen que encontráis ahí, que es una torre. Este archivo se constituye en el momento en el que nace la Real Sociedad Económica Matritense, que dan mucha importancia a la custodia de sus documentos, con lo cual es un archivo que nace en el siglo XVIII y se mantiene vivo en la actualidad, dado que estas sociedades aún continúan. Además de este archivo, que es el que contiene la mayor parte de la documentación, es importante consultar otros archivos, como el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, porque recogen documentación de estas instituciones, sobre todo a partir de un periodo determinado, que es en el momento de la Guerra de la Independencia, que parece que la institución central se ve como eclipsada por los conflictos que hay, como que hay muchos movimientos, y las instituciones provinciales empiezan a recopilar la documentación de estos centros de beneficencia, que finalmente han acabado en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, el Archivo Histórico Nacional, que también contiene datos sobre todo de expedientes personales que la gente ha ido donando, es decir, llamadas personales, pero que tienen que ver y tienen relación con estas instituciones. Y por último decir que hay más de 200 expedientes, aparte de los estatutos, que es a través de los cuales vamos a poder llevar a cabo la construcción de este índice. Y no hay conclusiones en esta presentación porque es un proyecto que aún está en marcha, así que en un futuro congreso, en una futura participación, me gustaría poder presentarles cómo ha terminado este trabajo. Muchas gracias por escuchar. Bueno, yo agradecerles la asistencia, agradecer a las 6 personas que han presentado la comunicación, y ahora, si lo consideran pertinente, podemos abrir un turno de preguntas, o si no, directamente dejamos que el vicerrector clausure el seminario. ¿Verdad, Jaime? El vicerrector, ¿no? El vicerrector. Muchísimas gracias.
te estaba viendo desde allá abajo. No me digas. Sí. Llegó el 23 de abril. Es que no me lo creo. Sí. Nos vemos entonces el 11. Que no te lo creo. Pues créetelo. Estaban todas, pero mal ¿Tú te acuerdas de Estela? Teníamos esta mañana de... Dijo Maite, Estela, que alma. ¿Dónde se ha metido? Había una, ¿verdad? Bueno, ahí arriba. Y luego hay un cartel ahí. Y este es ¿Te lo dejamos así? Sí. Pues ya está. muy bien. Pues si queréis, ya dada la hora que es, en nombre del rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo Meléndez, queremos clausurar este seminario hispano-mexicano que ya va por su edición número 12. Yo creo que el título y la proyección que tenemos ahí nos da una idea de la importancia y la envergadura que tiene este seminario de investigación en biblioteconomía y documentación. Han sido 4 días, 2 sedes distintas. La Universidad de Extremadura nos ha dado la oportunidad de poder acogernos esos 2 primeros días, y ahora en una situación pues bastante parecida a la del seminario hispano-brasileño, que tenía que irme corriendo a la edición del SIMO. Ahora tenemos que ir corriendo a Entérate, otra edición. Lo que indica es que en realidad estamos haciendo cosas. Creo que las cosas se hacen bien, y si en este título de esta edición ya se hace referencia a esa misión de bibliotecario, a la importancia